uno de los objetos más sagrados de la historia. Un cofre de madera y oro que, según la tradición, contenía los 10 mandamientos dictados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si en realidad estuviéramos hablando de algo mucho más peligroso, mucho más avanzado y completamente fuera de su tiempo? Un objeto capaz de derribar murallas, de aniquilar ejércitos enteros, de matar a cualquiera que lo tocara. Un objeto que emitía una energía desconocida y que, según los textos antiguos, permitía hablar directamente con Yahvé. Hoy vamos a analizar si el Arca de la Alianza era realmente un objeto sagrado o la tecnología más peligrosa de la antigüedad. Mi nombre es Víctor Wells y sed muy bienvenidos a una nueva edición de la Fragua de Adamantium. Comenzamos. Donde todo será. ¿Qué es esto? El Arca de la Alianza. ¿Estás seguro? Bastante. Pero lo que el cine nos mostró podría quedarse muy corto frente a lo que realmente describen los textos antiguos. Según el libro del Éxodo, Yahvé le da a Moisés instrucciones extremadamente precisas. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Y aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Por qué tanto detalle técnico para un simple cofre? Tras salir de Egipto, el pueblo hebreo vaga durante 40 años por el desierto, y tras su construcción, el arca siempre está con ellos. Pero no se muestra abiertamente. Reposaba en el tabernáculo, un santuario portátil en el que se custodiaba el Arca de la Alianza como lugar de morada de Dios. Este tabernáculo se dividía en 2 áreas principales: el lugar santo, rodeado por un atrio con el altar para los holocaustos, y el Sancta Sanctorum, lugar donde estaba el arca y se guardaba el maná, en el que solo una persona podría entrar: el sumo sacerdote, y solo en condiciones muy concretas. Según los textos, entrar allí no era un privilegio, era un riesgo. El libro del Éxodo 40, versículos 34-38, se describe algo difícil de ignorar. Una extraña nube cubría el tabernáculo. De día brillaba el sol, y de noche era roja como el fuego, y el arca, asegura la tradición rabínica, tenía incluso la virtud de volar, y así lo hacía cuando Moisés lo solicitaba. Y cuando esa nube se movía, todo el pueblo levantaba el campamento y la seguía, como si aquello no solo fuera un objeto, sino una guía. Si todo esto te hace preguntarte si realmente conocemos nuestro pasado, si crees que hay objetos extraordinarios demasiado avanzados a su tiempo, puedes apoyar este canal suscribiéndote y dejando un like. Aquí seguimos buscando respuestas donde otros prefieren no mirar. Uno de los episodios más impactantes en los que se usa el arca como arma aparece en el capítulo 6 del libro de Josué, durante la toma de Jericó. Yahvé se dirigió a Josué y le dijo: Rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día
daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, y el pueblo se lanzará al asalto. Y así fue. Los altos y robustos muros cayeron, y miles de personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, fueron pasadas a cuchillo. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Nos encontramos ante un acto milagroso o estaríamos hablando de un objeto altamente tecnológico? Los textos no dejan lugar a dudas y narran algo inquietante. La visita al Sancta Sanctorum iba siempre unida a un peligro mortal. Los sumos sacerdotes se acercaban siempre con cierto temor y se juzgaban afortunados si conseguían alejarse de nuevo sin que les hubiese acaecido nada malo. ¿Qué clase de objeto era capaz de provocar esto? Hoy en día, con esa descripción, podríamos hablar de una especie de reactor. El arca estaba recubierta de oro, y sabemos que el oro es un excelente conductor, y tiene unas propiedades térmicas muy resaltables, además de ser un gran aislante térmico. Exactamente por eso, la NASA reviste sus satélites con oro, como aislante de las partículas del Sol, para proteger sus equipos en el espacio. ¿Podría ser factible que el oro estuviese presente en el arca para soportar altas presiones energéticas que se gestaran dentro? ¿Por qué un objeto de hace miles de años necesitaba esas propiedades? Se trataba de un objeto tan peligroso que solamente Moisés estaba autorizado a tocarlo. Además, los sumos sacerdotes debían seguir normas muy estrictas cada vez que entraban dentro del tabernáculo. Según los textos, deberán hacerse túnicas de lino para cubrir su cuerpo de los hombros a los tobillos. También debían embadurnarse el cuerpo entero con un ungüento a base de resinas aromáticas, formando así como una especie de capa aislante. También se nos cuenta que el sumo sacerdote llamado Aarón incluso debía de colocarse una especie de casco de oro cada vez que entraba dentro del tabernáculo, porque según decían los textos, así evitaría ser consumido por el fuego del Señor. Pero, ¿y si ese fuego no fuera simbólico? La pregunta es clara. ¿Contra qué debían protegerse a la hora de trabajar con ese arca simplemente al aproximarse? ¿Por qué habían de tomarse tantas precauciones? Encima de la tapa del cofre que cubría el arca, había dos figuras aladas. Tradicionalmente se les identifica como querubines, pero no se sabe la forma exacta que presentaban estas figuras. Las puntas de las alas de esos querubines se tocaban, formando así el famoso triángulo sagrado, una especie de espacio que quedaba entre dichas alas y que ellos llamaban el oráculo, suponiendo que en ese punto es donde Moisés podía hablar con Dios. ¿Funcionaría además este arma como sistema de comunicación? Con todos estos datos tenemos dos opciones. ¿Estamos ante un símbolo religioso rodeado de mitos? ¿O estamos ante un objeto real con propiedades que no encajan en su época? ¿Y si el Arca de la Alianza no fuera un simple relicario, sino una tecnología olvidada? ¿Una herramienta de poder que no fue creada por el ser humano? Actualmente se desconoce el paradero del Arca de la Alianza. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué era realmente? ¿Por qué años después de estos hechos, el pueblo judío no vuelve a hacer uso del arca? ¿Se perdió el conocimiento para manejar aquella arma? ¿Por qué ese conocimiento era exclusivo del pueblo judío? Muchas son las preguntas sin respuesta, pero desde esta fragua seguiremos forjando y cuestionando todos estos enigmas.